Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este coloquio sobre prevención en el sector sanitario en la era COVID, organizado por IMF Business School. Yo soy César Nombela, catedrático emérito de microbiología de la Universidad Complutense y asesor y director de biomedicina de IMF, institución académica. Tenemos un panel de expertos que nos van a acompañar esta tarde con intervenciones creo que muy documentadas, porque lo que vamos a plantear es un aspecto tan fundamental como es la prevención. La prevención de riesgos laborales acompaña a toda la actividad de todas las empresas e instituciones. En el sector sanitario, en estos momentos, en esta pandemia, que no es que sea la primera que la humanidad afronta, pero sí que es la que afronta con unas características especiales, afecta a todo el mundo, supone un conocimiento de las circunstancias prácticamente online en todas partes. Realmente tiene unas características que todos podemos juzgar a raíz de la consideración del estado en que está nuestra sociedad, en que está la economía, en que están las actividades laborales. En el sector sanitario, y es uno de los ámbitos profesionales que más ha sufrido durante la pandemia, si no el que más. Esa presencia en la primera línea, al lado de los enfermos, en la atención de todo tipo, pues ha resultado verdaderamente muy relevante a estos efectos. Es un derecho de los trabajadores recibir la protección eficaz, eso está en nuestro ordenamiento jurídico, y disponer de servicios de prevención y órganos que los representen en materia de seguridad laboral. Se establecen a través de reglamentos, a través de normas, a través de toda una serie de circunstancias. Y normalmente en las empresas e instituciones también resulta fundamental la formación a este respecto. En el caso de la pandemia que vivimos, pues por sus propias características, por los riesgos de contagio, por todo lo que conlleva ese contagio y el padecimiento de la enfermedad, a pesar de que es una pandemia que no lo olvidemos, el virus que la produce emergió hace unos 10 meses. Es decir, la ciencia ha tenido que avanzar mucho para darnos cuenta de las características y de todos los detalles que supone la existencia de este virus y la posibilidad de combatir la infección y, en el caso que ahora nos ocupa, de prevenir los riesgos de contraerlas. Por lo tanto, la prevención es un tema fundamental que realmente ha tenido y tiene que seguir siendo afrontada en sus características específicas, particularmente serias y graves por la alta transmisibilidad del virus, la facilidad con la que se contagia entre las personas, entre los seres humanos, y la enfermedad, la infección como tal, la forma en que se desarrolla, que evidentemente es conocido que hay muchas personas que la padecen incluso de manera asintomática o muy leve, pero hay una fracción que llegan a un padecimiento muy, muy serio. Para desarrollar los temas que aquí vamos a ir planteando, tenemos un panel de expertos a los cuales agradezco a todos ellos su presencia. Nos acompaña la doctora Alicia Mustielles, médico del trabajo, médico del trabajo, que pertenece al Departamento de Vigilancia de la Salud de la Sociedad de Prevención FREMAP, que tiene una experiencia ya dilatada en atención primaria y en riesgos laborales. La enfermera Mónica Beovide, que se diplomó en enfermería en el año 1995 y tras varios grados de especialización, pues trabaja en prevención de riesgos laborales en diversos lugares, actualmente en el servicio de prevención propio del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que está ligado también al Hospital Carlos III y Canto Blanco. El doctor Rafael Cantón,
que es jefe de servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal. Rafael Cantón es doctor en farmacia, especialista en microbiología y parasitología, tiene una larga trayectoria como microbiólogo y como gestor de un hospital que resulta emblemático en este tipo de cuestiones por la capacidad de poner a contribución todo un conjunto de recursos microbiológicos para asistir y atender los problemas de la pandemia. Es sabido que también es uno de los hospitales de Madrid que reciben más enfermos, que atienden a más personas y que realmente destacan desde hace mucho tiempo en microbiología y enfermedades infecciosas. Y nos acompaña también don José Germán Román Rey, que es el director nacional de grandes cuentas del Grupo Previn. El Grupo Previn es una mutua que desempeña pues, las labores que le corresponden. Durante los últimos 23 años de su trayectoria profesional ha desarrollado diferentes roles relacionados siempre con el ámbito de la prevención de riesgos laborales y prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con este panel del que disponemos y a los cuales reitero a todos ellos el agradecimiento, pues vamos a ir desarrollando una serie de cuestiones que plantearé a los ponentes y que podrán ser discutidas entre todos también para, después de aproximadamente una hora, dar paso a las preguntas que puedan enviar los asistentes a través de los sistemas por los cuales se está transmitiendo esta sesión. Quería preguntarle a Rafael Cantón, primero por la dimensión hospitalaria del problema, cómo se ha vivido el estado de la pandemia en los hospitales y en concreto en los hospitales de Madrid. Bueno, muchas gracias, César, y también a IMF Business School por la oportunidad y por la invitación a participar en este coloquio. Nosotros, efectivamente, somos un hospital que se denomina terciario, es un hospital grande que hemos tenido que ir, o nos tuvimos, mejor dicho, que adaptar muy rápidamente a lo que fue la, podríamos decir, afluencia de los pacientes a nuestro hospital que estaban afectados por el COVID. Ya en enero pues empezamos a ver las noticias, la neumonía que aparecía en China. Bueno, al principio un poco con noticias que había que contrastar y nos pusimos en marcha en aquel momento, ¿no? En concreto en la parte de diagnóstico pues empezamos a tener los primers para poder detectar, pero realmente no empezamos a tener las sospechas verdaderas de pacientes que podían estar afectados de COVID hasta finales de febrero, y las primeras detecciones que tuvimos de pacientes positivos con COVID pues fue prácticamente a finales de febrero, en la semana que fue pues del 24, 25, 26 hasta el 29 de febrero en este caso, ¿no? Tuvimos los primeros pacientes y, para hacernos una idea, el hospital se llenó prácticamente y superó el número de camas que teníamos, y pasamos de no tener ningún paciente afectado por COVID a primeros de marzo a tener casi 1.100 pacientes afectados por COVID a finales de marzo, el 31 de marzo, que fue el pico del número de pacientes que teníamos. No solamente teníamos pacientes en el hospital, sino que teníamos pacientes en un hotel periférico. En aquel entonces ya funcionaba el hospital de IFEMA y mandábamos a pacientes allí. Bueno, ¿cómo nos fuimos preparando? Pues la verdad es que nos fuimos preparando teniendo reuniones o comités de organización diarias. Se organizó lo que se denominó una unidad macro-COVID, que inicialmente estaba integrada por especialistas en enfermedades infecciosas, estaba integrada por especialistas en neumología, por geriatras y también de medicina interna, al cual dábamos soporte pues el servicio de medicina preventiva, por supuesto el servicio de riesgos laborales del hospital y el servicio de microbiología. Este grupo de clínicos organizaban todos los días lo que era la organización de los pacientes. Y bueno, yo cuando todas las noches recibía una hoja de Excel en donde aparecían pues los grupos de trabajo y bueno, al frente de un grupo de clínicos pues existía uno de estos especialistas y debajo colgaba pues otra serie de clínicos donde se decía: al llegar las 8 de la mañana, ustedes se tendrán que presentar
en este control para atender a los pacientes que le tocaban. Eso evidentemente que al principio empezó pues con unas plantas determinadas, luego se extendió prácticamente a todo el hospital. En el hospital habían desaparecido las habitaciones de 3 camas desde hacía tiempo, hubo que habilitar la tercera cama en este caso. Se habilitaron incluso áreas que se utilizaban para otros menesteres en el hospital, como el gimnasio, para poder tener pacientes ahí ingresados. Y bueno, pues se trataba de buscar la ubicación de los pacientes que fuese adecuada. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, hubo que hacer lo mismo, ¿no? La unidad de UBI quirúrgica pues pasó a ser la UBI primaria de estos pacientes, porque era la más grande. La UBI médica, que es la segunda que tenemos, con otro tipo de pacientes, pues también se llenó de este tipo de pacientes. Y como se suspendió mucha de la actividad quirúrgica, por no decir que prácticamente toda la que no fuese de urgencia, los quirófanos también pasaron a ser unidades de pacientes críticos. Desde luego, permite que te interrumpa un momento. Sí, por supuesto. Es impresionante todo ello, pero supongo que habrá supuesto para vosotros un esfuerzo grande para incorporar, actualizar y mejorar protocolos, que no el servicio no estaría preparado de momento, habrá tenido que hacer un gran esfuerzo para atender a tantísima demanda. Hubo que hacer un esfuerzo muy grande porque al principio incluso había dudas de lo que suponía la transmisibilidad de este microorganismo. Sí, bueno, evidentemente era un virus respiratorio, la transmisión por gotas era evidente, pero no se sabía tampoco el alcance de la facilidad con la que se transmitía. En un momento donde había pues alguna carencia de la disponibilidad de los equipos de protección individual en cuanto a las mascarillas, en cuanto a las batas, y entonces hubo que adaptar los protocolos. Al principio, como había pocos pacientes, había incluso sobreactuaciones de utilizar estos equipos de protección, no midiendo cuántas veces se entraba a atender a los pacientes, y al principio probablemente se utilizaron mucho material que después echamos en falta. Esto hubo que organizarlo a lo largo del tiempo y en nuestro hospital tuvimos que recurrir incluso al reciclado de las batas, ¿no? A través del Servicio de Medicina Preventiva pues llegaron a reciclar estas batas para poderlas utilizar. Teníamos incluso preparado un sistema de reciclado incluso de las mascarillas, que estuvimos haciendo incluso estudios de viabilidad virológica, pero afortunadamente no hubo que llevarlo a cabo. Pero esos protocolos hubo que ponerlos en marcha y recordarlos al personal, con cartelería, con formación, con lo que se denomina la formación de entrenadores, para que llegase a todo el personal. Como indicador, ¿qué es lo que pasó posteriormente en este sentido? Uno puede decir, los profesionales sanitarios terminaron infectándose en una alta proporción. Hombre, sí hubo más infecciones o afectaciones por COVID que lo que ha sido la población general. En Madrid tuvimos en el estudio de seroprevalencia que hizo el Ministerio un 14%. En el estudio de seroprevalencia que hicimos en el hospital tuvimos un 22%. Ojo, no fue tampoco muy alto. Hubo hospitales donde llegaron a tener en la Comunidad de Madrid el 40%, ¿no? Y esto fue por varios motivos. Primero, porque había que atender a muchos pacientes y eso ampliaba el riesgo. Y luego algo que probablemente saldrá, pues a lo mejor a lo largo del debate, es que muchas de las infecciones no eran realmente de los profesionales con los pacientes, sino era de los profesionales con los profesionales, porque se convive mucho en los hospitales, no solamente cuando atiendes a los pacientes, sino cuando estás en las zonas comunes, y hubo que reforzar. Y es una de las cosas que estamos trabajando ahora para no cometer ese mismo error de cuando pues tomas un café en el estar de enfermería o en el estar médico, o cuando simplemente, ahora que están abiertas las cafeterías, pues poder ir a la cafetería a comer simplemente. Y esto lo estamos reforzando para evitar estas situaciones. ¿Crees que ha habido alguna monitorización por hospitales? Porque, como dices, efectivamente ha habido una cierta heterogeneidad y hay diferencias en el grado de infección y de transmisión y demás. ¿Ha habido algo de monitorización? Sí se ha monitorizado. Es decir, nosotros hemos hecho, aparte de esos estudios de prevalencia, sí hemos hecho o estamos haciendo también algún estudio de cribado. Al profesional sanitario, si hay una sospecha de haber tenido un contacto pues más de 15 minutos con un paciente sin protección o con cualquier otro profesional dentro del propio hospital,
ahí sí se le hace un seguimiento de ese paciente, de ese profesional, bien con la toma de una PCR, si está justificado, o si no, con el seguimiento a lo largo del tiempo. Ahora, por ejemplo, con el estudio de seroprevalencia que utilizamos, ese dato nos es importante, porque si ha tenido un contacto ese profesional, bueno, pues no controlado o sin una protección de forma más de esos 15 minutos, si tenía una seropositividad, el seguimiento es distinto que si ha sido seronegativo. No es que le dé ventaja o dejar de dar ventaja a ese trabajador, porque no lo utilizamos para esto, pero sí en el seguimiento que hacemos de este propio trabajador. ¿Queréis hacer alguna pregunta vosotros? Yo aportaría a lo que ha comentado Rafael, hablando de efectivamente los contactos y los contactos que tenemos los profesionales sanitarios dentro de los hospitales. Cuando el profesional sanitario está atendiendo a un paciente diagnosticado y a un paciente que es positivo, se pone sus equipos de protección, es el momento en el que más tenso está y más en alerta está para atender a ese paciente. Y entonces ahí es un momento en el que está, bueno, en riesgo, pero protegido porque lleva sus equipos de protección y está en alerta. Pero los momentos que comentaba Rafael, cuando ya salimos del contacto directo con ese paciente que sabemos es positivo y socializamos con el resto de compañeros, son momentos en los que ya estamos más relajados, que no tenemos tantos equipos de protección y que en muchas ocasiones pues no todos cuidamos en la medida en la que hay que cuidar esa distancia de seguridad, ese uso constante de la mascarilla que tenemos que tener y ese lavado de manos insistente que es necesario para protegernos de este virus. Realmente, Rafa, ¿nos resumes un poco más los datos, los resultados que tuvisteis en la monitorización de todo el personal del hospital? Porque es algo que fuisteis pioneros en Madrid, según yo entiendo, empezasteis muy pronto a hacer pruebas serológicas y luego las pruebas que procedieran. ¿Cuál es el balance de todo eso? Mira, el balance fue, nuestro hospital tiene aproximadamente 6.000 trabajadores, pudimos hacer algo más de 5.000 trabajadores en un estudio de seroprevalencia. No llegamos a los 6.000 por diversos motivos. Algún trabajador no podía dar una cosa absolutamente voluntaria, no quiso participar, y luego había algunos que estaban de baja, se lo hicieron posteriormente, pero no entró en ese periodo de la monitorización. El porcentaje de positivos fue el 22% y por las encuestas que se hicieron y el seguimiento quedó patente que el 50% de los trabajadores que habían sido seropositivos no se habían contagiado, por así decirlo, o esa seropositividad con un contacto con pacientes, sino que había sido posterior, con una relación familiar o fuera de lo que es el trato con el paciente, podía haber sido entre los profesionales. Y esto lo hemos corroborado ahora, ¿no? La doctora Fernández Escribano, que es la jefe de servicio del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del propio hospital, nos lo comenta en los datos que tenemos actualmente. De lo que serían 100 trabajadores, el 50% que tiene que tener una baja por COVID, no se ha encontrado un hallazgo en las encuestas que se hacen que se haya contagiado, por así decirlo, dentro del hospital. O sea, que ha sido en el ámbito familiar. Y del otro 50%, solamente un 10% de esos, del total, o sea, que sería el 10% de los 100 pacientes, ha podido tener a lo mejor un contagio con pacientes, y el otro 40% es precisamente lo que se señalaba ahora, de la socialización entre los distintos trabajadores, y por lo tanto es un área que ahora hay que cuidarlo mucho. Tampoco me sorprende, porque precisamente los brotes que se han visto en fábricas, por ejemplo en Alemania o incluso en España, de manejo de fábricas de manufacturación de carnes, etcétera, etcétera, ha sido no por la contaminación no sé, con las actividades que están haciendo, sino precisamente por la socialización que tienen esos trabajadores, ¿no? Se tiende a bajar la guardia. Y esto también se traduce en la propia transmisión que existe con los familiares, ¿no? Uno tiende
a salir del ámbito familiar, donde puede estar más seguro en ese círculo que tiene, y en cuanto empiezan a entrar pues amigos o otros familiares que no tienen relación, es cuando empiezan a aparecer los brotes. Es decir que, hombre, nosotros somos profesionales, debemos extremar mucho más lo que son las precauciones, pero muchas veces es llevarlo a la conciencia de los propios trabajadores. Como se decía, cuando estás atendiendo al paciente es fácil realizarlo, pero cuando sales de esa atención es mucho más complicado por el relajamiento o sencillamente porque piensas que ya el peligro que tú podías tener anteriormente ha desaparecido y está lejos de la realidad. Muy bien, pues la verdad es que son, yo creo que datos de una utilidad enorme que al menos en esta segunda oleada debieran dar lugar a actitudes preventivas más rigurosas. Quería preguntarle a José Germán Román si desde el punto de vista de entidades como la suya, la COVID-19 ha marcado un antes y después en materia de prevención de riesgos. Gracias, César. Pues en primer lugar, yo quiero, igualmente que hacía Rafael, pues agradecer a IMF Business School la oportunidad que nos brinda a Grupo Predin como servicio de prevención ajeno para estar con todos ustedes y poder compartir pues nuestras aportaciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en el sector sanitario en esta época que nos ha tocado vivir. Y contestando a la pregunta, pues evidentemente la respuesta, así lo pensamos desde Grupo Predin, es que sí, evidentemente y paradójicamente. Y digo paradójicamente porque en esta situación, por un problema de salud pública, ajeno en principio, y digo ajeno en principio, al ámbito de la prevención de riesgos laborales en la mayor parte de los sectores productivos, salvo evidentemente, y lo estamos viendo aquí en el sector sanitario y sociosanitario, en el que además de un problema de salud pública, pues es un problema, es un riesgo laboral inherente a la propia actividad desarrollada en estos sectores, pues como digo, por un problema teóricamente y en principio ajeno al ámbito de la prevención de riesgos laborales, pues creo que todos nos hemos dado cuenta de lo frágiles, de lo pequeñitos que somos y de lo importante que es la salud y la seguridad, y tener a la seguridad y la salud en el centro de todas las políticas, pero no ya las políticas evidentemente de prevención de riesgos laborales o de recursos humanos, sino las políticas generales de cualquier tipo de empresa. Normalmente en época de bonanza, en época en la que, bueno, es que esta época es absolutamente distinta y diferencial, pero en una época de tranquilidad, pues los de prevención, y aquí ya vemos varios de prevención, pues bueno, pues permitidme la expresión, somos los raros, ¿vale? Los raros, los que vamos por ahí pues un poco tocando las narices al resto de los compañeros, y bueno, ya están aquí los de prevención. Ya vienen aquí los de prevención a tocar un poco las narices, ¿vale? Y bueno, y vienen aquí con sus medidas preventivas que, oye, pues estas medidas preventivas chocan aparentemente, y digo lo de aparentemente y lo recalco, porque chocan con la actividad productiva. Y me da igual que la actividad productiva sea la de una fábrica o la prestación de servicios en un hospital. Oye, no, que es que esto así no lo podemos hacer, porque yo con estos equipos no voy a poder hacer absolutamente nada. O bueno, pues yo creo que en este momento, precisamente, esta crisis lo que ha hecho ha sido poner en el centro de todas las miradas, en el microscopio, pues nos ha puesto a los servicios de prevención, ya seamos ajenos o seamos propios. Porque sin seguridad, sin salud, pues no se pueden producir bienes, no se pueden prestar servicios adecuadamente. O ni siquiera se pueden prestar servicios, porque eso implica, y lo hemos visto, cierres de fábricas, cierres de sectores productivos completos. O si se producen esos bienes o se prestan esos servicios, no se van a prestar adecuadamente, porque se van a prestar evidentemente a un coste inasumible, que es el coste de la salud de nuestras personas. Por tanto, vuelvo a reiterar, nuestra respuesta desde Grupo Predin es que sí, y que evidentemente esta crisis ha supuesto un antes y un después en materia preventiva, y sobre todo y a nuestro juicio, porque una gran parte de la sociedad, y digo de la sociedad, no digo solo de las empresas o del tejido productivo, ha empezado a ser consciente en este momento de la importancia de la prevención de riesgos laborales. Cierto es, y lo comentábamos antes de entrar ya en el directo, que estamos viendo todos los días imágenes en los telediarios, y hoy a mediodía lo hemos visto, de imágenes y comportamientos absolutamente incívicos o inconscientes. Y bueno, y mañana lo volveremos a ver, y bueno, y esta noche lo volveremos a ver en cualquiera de los telediarios que veamos.
Pero bueno, pero por lo menos yo creo que se ha conseguido que una parte muy importante de la sociedad pues adquiera esa conciencia, porque esto de la prevención, y lo llevamos diciendo muchos años, y vamos ya camino de los 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, va de cultura preventiva. Y bueno, y llevamos hablando de esto de la cultura preventiva, pues eso, un montón de tiempo, pero ahora realmente no lo hemos conseguido. Y es, desgraciadamente, por una crisis de este tipo, y aquí, bueno, a sangre, como dice el refrán, a sangre la letra entra, pues es cuando estamos adquiriendo poco a poco esa cultura preventiva. Y solo una anécdota, César, y termino, que a lo mejor puede parecer un poco banal. Comentabas en mi presentación que llevo 23 años en el mundo de la seguridad y salud. Efectivamente, al principio, hace 23 años, yo empecé trabajando en una mutua de accidentes de trabajo. Empecé trabajando en FREMAP, mutua de accidentes. Y por aquello de que luego pasé a la Sociedad de Prevención de FREMAP, fui compañero de Mercedes durante mucho tiempo, ¿vale? Por aquello de que si FREMAP se dice muy rápido, suena a MAFRE, pues me confundían y yo trataba de explicar que trabajaba en prevención de riesgos laborales, pero todo el mundo, sí, tú trabajas en el sector seguros. Y bueno, y cuando yo tenía alguna promoción en mi trabajo y lo celebraba con amigos o con familiares, oye, sabíamos que ibas a llegar tú lejos en MAFRE. Y bueno, y las preguntas que me hacían permanentemente eran preguntas sobre seguros y coberturas de seguros. Vale, tú trabajas en seguros. Y bueno, yo ya con resignación hasta respondía a esas preguntas. Pues bueno, a consecuencia de esta situación, las preguntas han cambiado y ahora mis amigos y mis familiares me preguntan con una normalidad absoluta por serologías, por PCRs, por equipos de protección individual. Y mi madre, que ya tiene una cierta edad, es capaz de distinguir y pronunciar lo de mascarilla FFP2. Sin trabucarse directamente. Con lo cual, evidentemente sí creo que se ha producido ese antes y ese después y esperemos que, aunque ha sido desgraciadamente por esta pandemia, que siga siendo para bien. Ahora hasta los políticos saben en qué consiste una PCR, cosa que realmente era impensable hace algún tiempo. Entiendo que efectivamente estamos pasando de una cultura en donde la prevención era muy específica por sectores a una cultura mucho más general de prevención y que esta pandemia pues lo ha consolidado. ¿No crees que es así? Bueno, nosotros evidentemente como servicio de prevención nunca hemos pensado que la prevención sea de unos sectores y de otros no, evidentemente. La seguridad... Más especializada por sectores. Bueno, sí, normalmente esa diferenciación y esa dicotomía, pues yo creo que en el pensamiento de la gente está, y que esto de la prevención pues es algo pues relacionado pues con grandes industrias, con la construcción, pero que luego, oye, pues en el comercio, en los bares, en los restaurantes, en las oficinas, pues bueno, pero ¿a mí qué me va a pasar? A mí esto, ¿qué riesgos tengo yo en una oficina? ¿Qué riesgos voy a tener yo en un pequeño comercio? ¿Qué riesgos voy a tener yo en un bar? Bueno, yo no me subo a un andamio, yo no tengo casco. Tenemos una imagen muy asociada, que bueno, que ahora lo ha reforzado la pandemia, de prevención, casco, gafa de seguridad y ahora, evidentemente, mascarillas de todas las Fs posibles, ¿vale? Pantallas de todo tipo de pantallas, mamparas de todo tipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, evidentemente esta crisis lo que nos tiene que ayudar es a eliminar esa diferenciación y esa dicotomía entre sectores especializados que sí necesitan de prevención de otros sectores que aparentemente no necesiten esa formación. Y creo que tenemos que aprovechar la coyuntura precisamente para que esta difusión de la cultura preventiva, esta difusión de la necesidad de la prevención sea estructural y que la difundamos. A las empresas están asumiendo no solo unas obligaciones ya existentes, sino están asumiendo nuevas obligaciones en relación con todo esto. ¿Crees que esa idea ha aprendido en las empresas? Porque todavía estamos en esta transición de pasar de mucho trabajo presencial, de muchas medidas de aislamiento con la gente que no va porque está de baja o que no va. Las empresas están realmente implementando lo que son sus obligaciones a este respecto.
Pues claro, al final lo que comentaba antes, al final a fuerza ahogan y a sangre la letra entra. Evidentemente, el ABC de la prevención pues nos dice que tenemos que primero tratar de evitar el riesgo, y si no evitamos el riesgo tenemos que evaluarlo, y una vez que lo evaluamos tenemos que establecer medidas preventivas jerarquizadas, y siempre pues optando siempre por las medidas preventivas organizativas, y luego ya pues yendo a protecciones colectivas, protecciones individuales, etcétera, etcétera. Bueno, pues medidas organizativas como eran el teletrabajo, que eran absolutamente impensables. ¿Cómo voy a hacer yo teletrabajo? No, eso es imposible. Pues bueno, pues hemos visto que se puede hacer, y bueno, y que de hecho, pues bueno, las empresas van a apostar de manera decidida en estos momentos por esa modalidad de trabajo. Y evidentemente no solo están estas obligaciones preventivas que ya dimanaban en su momento y siguen dimanando de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino que evidentemente todas las administraciones han establecido las obligaciones en distinta medida de, en los distintos sectores productivos, establecer planes de contingencia que suponen redoblar los esfuerzos desde el punto de vista preventivo, ¿vale? Para hacerlos específicos a esta situación, y de la mezcla de esas actividades básicas y que inicialmente realizábamos todos los servicios de prevención propios y ajenos en materia de prevención de riesgos laborales, a los que les hemos sumado la realización de estos planes de contingencia específicos, ya sea en el sector sanitario, sociosanitario, o en el sector agrario, a las explotaciones agrarias, ahora, por ejemplo, en los colegios, pues evidentemente todo eso ayudará. Y yo, por ejemplo, la parte de los colegios me parece tremendamente interesante en esa labor de difusión de la cultura preventiva. Yo leía hace 15 días que se ha publicado un documento que ha publicado el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, en el que habla de medidas. El título del documento es Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 en centros educativos. En el curso 2020-2021. Si le quitásemos lo del COVID-19, qué bonito que sería ese documento. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud en centros educativos, y que le cambiásemos todos los años, nada más que el año 2021-2022, 2022-2023. De esa manera conseguiríamos que los trabajadores del futuro tuvieran una verdadera conciencia sobre la importancia de la seguridad y de la salud. A mí me parece genial lo que dice el documento, que todos los días, a diario, los niños tienen que realizar un recordatorio de las pautas de higiene, de utilización de la mascarilla, de higiene respiratoria, de higiene de manos. Magnífico. Pero si además les diésemos conceptos transversales de salud y de seguridad desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, estaríamos contribuyendo y estaríamos de verdad haciendo partícipes a la sociedad de esa cultura preventiva. Y estamos viendo de manera absolutamente maravillosa cómo los pequeños están asumiendo esta situación. Yo me quedo asombrado con mi sobrina, mi ahijada de 1 año y medio, cómo se lava las manos con el gel hidroalcohólico y cómo lo hace de manual. O bueno, el vídeo este que se veía en YouTube hace unos días, que una reportera ahí en el colegio le preguntaba a la niña sobre ¿qué te parece la mascarilla? Y decía la niña con absoluta normalidad, bueno, se respira un poco peor, pero bueno, es mejor que morirse. Bueno, pues nada, pues yo creo que es el ejemplo claro, palmario y meridiano de que efectivamente, pues bueno, esto ha supuesto un antes y un después en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, y que esto no va de unos sectores u otros, sino que esto es general para todas las empresas y, en definitiva, para la sociedad. Muy bien, pues vamos con Mónica. Tu visión es desde una entidad como es FREMAP, en donde supongo que asesoráis y... Yo trabajo en el servicio de prevención del Hospital de la Paz, pero en su momento también estuve trabajando en FREMAP, así que interiorizo las dos posiciones. Todos en FREMAP. Estaba pensando que hablaba para es que como nos hemos conocido hace un rato. Sí, bueno, tú has vivido también desde un hospital, ¿no? Hemos tenido un relato muy preciso del Ramón y Cajal, pero cuéntanos un poco cómo en tu visión se ha vivido esta pandemia en los servicios de prevención de los hospitales.
no ya en un servicio especializado en diagnosticar, sino en todo ese conjunto del hospital. Pues nada, muchas gracias, César. Agradecer también a IMF Business School por invitarme a participar esta tarde con vosotros. Y bueno, yo añadiendo a lo que comentaba Rafael, yo creo que en los servicios de prevención de los hospitales hemos vivido dos momentos, podríamos diferenciar dos momentos. Uno, lo que fue plena pandemia, y otro, ese momento en el que la pandemia parece que empezó a minorar y que en los hospitales ya dejaba de ser todo paciente COVID y volvíamos a tener que convivir zonas de COVID y zonas de la actividad que se intentaba retomar en los hospitales. Desde el punto de vista de los servicios de prevención, pues creo que fueron momentos diferentes. Momentos diferentes porque cuando empezó la pandemia, nosotros, como comentaba Rafael, ya a principios de enero, cuando volvíamos de las vacaciones de Navidad, ya empezamos a oír eso de COVID, parece que hay un virus en China, no sabemos muy bien cómo va esto. A finales de enero, en el Hospital de la Paz, empezábamos a formar ya a los trabajadores de las urgencias, de las UBIs, de qué equipos de protección se tenían que poner y demás para protegerse frente a este virus nuevo que llegaba y que no sabíamos muy bien cómo era. Como decía Rafael, en aquellos momentos, precisamente las indicaciones que igual dábamos era de sobreproteger a los trabajadores. Sabéis que el Hospital de la Paz, en el Hospital Carlos III, cuenta con la unidad de alto aislamiento y entonces, pues arrastrando un poco los conocimientos y los protocolos que teníamos establecidos y que tenemos establecidos en la unidad de alto aislamiento del Carlos III, pues se trasladaron un poco a las urgencias y a las UBIs con idea de proteger a los trabajadores frente a este virus. Aquel momento fue un momento de adaptación continua. Porque el virus era un gran desconocido, porque el Ministerio publicaba protocolos día sí, día no, porque el día que no sacaba protocolos el Ministerio, sacaba la Comunidad de Madrid algún protocolo y entonces había que empaparse de todos esos conocimientos que nos iban trasladando para intentar proteger a los trabajadores. Y entonces las medidas estuvieron pues en evolución. Nos encontrábamos pues con trabajadores con mucha tensión, con trabajadores con mucho miedo, que tenían que estar trabajando y que se tenían que enfrentar a algo pues completamente desconocido, con la tensión que eso también supone a la hora de luego me voy a mi casa y estoy con mi familia y con mis hijos o con mis padres. Nos tuvimos que enfrentar también durante ese final de marzo con la escasez de material. Nos tuvimos que enfrentar también a equipos donados y, hombre, poder chocar un poco que yo hable de que nos teníamos que enfrentar a equipos donados. Hablo de enfrentar a equipos donados porque, bueno, había equipos que parecían adecuados, pero que luego había que mirar si realmente eran adecuados o no. Y bueno, pues ahí dentro de los servicios de prevención tenemos a los técnicos, esa gran figura del técnico de prevención de riesgos laborales, que en nuestro hospital son los que valoraban todos los equipos de protección que entraban en el hospital por la vía convencional que tenían que entrar, porque claro, eran momentos de escasez y momentos en los que veíamos una mascarilla y utilizábamos una mascarilla antes de plantearnos cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese fue el momento pandemia. En el momento el hospital parece que va retomando la normalidad y entonces los servicios tienen que retomar su asistencia al resto de la población, que no solamente es COVID, pues hay
hicimos muchas revisiones de los protocolos de todos los servicios, mirando las especificaciones de cada servicio, qué es lo que cada uno realizaba y en qué medida, con la actividad que ese servicio realizaba, cómo nosotros teníamos que meter dentro de esos protocolos la protección de los trabajadores y los equipos de protección que esos trabajadores se tenían que poner para poder seguir realizando su actividad. Entonces, bueno, fueron momentos duros, momentos de mucho trabajo, momentos de mucho cambio y momentos en los que también tenías que ponerte delante de los trabajadores a los que había sido un día a decirles, bueno, ahora tenéis que hacer esto de esta manera para estar correctamente protegidos, pero luego cambiaban los protocolos y tenías que volverte a poner delante de los mismos trabajadores a decirte, no, eso que te dije la semana pasada, esta semana ya está trasnochado, ya no es así. Ahora te cuento lo nuevo. Entonces, todo eso también ha generado mucha incertidumbre en el personal. Entonces, corrígeme, Rafael, si... No, o sea, que más o menos hemos vivido una realidad desde cada uno en el hospital de enfrente, vamos. Pero que yo creo que... Yo como anécdota, hicimos una sesión del hospital. Bueno, a finales de febrero no debimos realizarla nunca esa sesión porque evidentemente el salón de actos estaba absolutamente abarrotado porque la gente quería información científica. Bueno, la verdad es que podíamos haber medido cuáles fueron las consecuencias, pero yo me acuerdo que estábamos el plantel de la mesa defendiendo las recomendaciones que nos daba en aquel momento el Ministerio, que era la no utilización de la mascarilla porque era una sobreactuación y nos podía dar una falsa seguridad. Y estábamos utilizando argumentos que podían ser racionales y que podían ser más o menos científicos para defender esa postura. Claro, a las 2 semanas ya tuvimos que cambiar y evidentemente ahora, si recordamos, o ese vídeo que está en el hospital de aquella sesión, porque el objetivo, repito, era más bien un aspecto científico, pero salió a la luz también los aspectos de prevención, en este caso... Pues nos sonreímos, ¿no? De cómo fuimos capaces de defender esto con la realidad que tenemos ahora, que es absolutamente lo contrario. Lleva la mascarilla, no te la quites cuando estés en la cafetería, salvo evidentemente cuando te vas a llevar la taza del café a la boca, las distancias que puedes guardar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso a título de anécdota, sin más. Sí, totalmente. No, la verdad es que yo creo que se puede decir que es todo un reto el tener que afrontar estas cuestiones en medio de una situación en la que se reciben múltiples mensajes y a veces contradictorios. Para mí esto refuerza una cuestión y es que efectivamente para muchas de las cosas que hagamos tenemos que tener protocolos, pero los protocolos tienen que ser interpretados por gente conocedora de las cuestiones. Un problema de cara a la opinión pública es, el protocolo dice que yo me tengo que poner la mascarilla, me la pongo. El protocolo dice que me puedo sentar en una terraza a tomarme una cerveza, por tanto me la puedo quitar. Entonces la gente llega y dice, aquí estoy libre del virus porque ya me puedo sentar y tomar una cerveza. Pues no, señor, tenemos que educar a la gente en que el protocolo es una orientación y desde luego en los ámbitos más profesionales es fundamental. Yo te quería añadir otra pregunta, Mónica, si el sistema sanitario español estará preparado para proteger a los sanitarios en esta segunda ola, porque el balance de la primera ha sido duro. En casos, en afectaciones, ha sido duro en mortalidad de sanitarios, sin duda. Aquí en esto, pues desgraciadamente las cifras que podemos exhibir ante el mundo no son buenas, son de las peores. ¿Realmente crees que en esta segunda ola se aprovechará la experiencia? A ver, yo creo que actualmente estamos mejor preparados, estamos más informados, sabemos más del virus. Los trabajadores ya están formados, porque nosotros, por lo menos en el Hospital de la Paz, no sé, el Hospital de la Paz creo que son 7.000 y pico, 8.000 trabajadores
Y durante la pandemia nosotras formamos a más de 3.000 trabajadores en cómo se tenían que poner, pero sobre todo en cómo se tenían que quitar los equipos de protección para no contaminarse una vez que esos equipos de protección ya estaban contaminados. Ahora los trabajadores ya están formados. Como comentaba Rafael, en el Hospital de la Paz también recurrimos a la formación de formadores y a los reentrenamientos periódicos para que esas cosas que hemos aprendido no se nos olvide y no vayamos cogiendo manías personales o cosas que no aportan. Los stocks de equipos en los hospitales yo creo que son mejores. Lo que no quiere decir que podamos desaprovechar los equipos de protección. Hay que seguir haciendo un uso racional de los equipos, saber de qué nos protege cada equipo de protección y cuándo tenemos que utilizar unas cosas u otras para poder hacer un buen aprovechamiento de los equipos. Los protocolos de actuación están más definidos. Entonces, pues bueno, yo creo que podemos estar más preparados. Hay una cosa que forma parte del sistema sanitario español, que somos los propios sanitarios, que yo no sé si los propios sanitarios estamos preparados para la segunda, para la tercera ola, o vamos a necesitar un poco de resuello, porque efectivamente vamos enlazando unas cosas con otras y psicológicamente está siendo muy duro. Entonces, pues... César, no se te oye. No se oye. César. Perdón, Ahora es que había silenciado mi micrófono porque cuando no está uno hablando es mejor, proteges más a los que hablan, pero efectivamente lo tenía silenciado. No, decía que al final os preguntaré un poco a todos más sobre la cuestión anímica, que es parte de la prevención, prevenir el decaimiento del ánimo, eso es parte del asunto. Pero ahora permitidme que ya vayamos con Alicia, que aporta otra cuestión. Las funciones de Alicia en FREMAP son dar servicio a una cartera amplia de empresas, tanto a nivel individual como colectivo, realizar reconocimientos médicos según diferentes riesgos para incidir en todo ese asesoramiento de riesgos laborales, incluso en campañas y procesos de ese estilo. Desde el punto de vista de estas entidades externas como la tuya, ¿cómo se ha vivido el estado de la pandemia? ¿Cómo lo habéis vivido en los servicios que vosotros prestáis? A ver, bueno, muchas gracias a IMF, soy Alicia Mustieles. Puntualizo que yo llevo 17 años, creo, en FREMAP, en la Sociedad de Prevención de FREMAP, pero hace 3 años nos compró Quirón Prevención, ¿vale? Entonces, solo puntualizo que ahora mismo es Quirón Prevención. A ver, vamos a ver, esto ha sido para mí una revolución auténtica. O sea, la pandemia, nosotros llamamos VS, es un médico y una enfermera, médicos del trabajo y enfermera del trabajo. Llevamos cada equipo, pues como 300 empresas. Entonces, en marzo, cuando todo esto empezó, yo ya no hago colectiva, no hago individual, no hago memorias, o sea, directamente soy asesora COVID, así como, porque abres el correo, 50 correos de diferentes empresas con diferentes dudas. O sea, yo como médico de prevención, lo único que sentía en marzo, en abril, es muchísima preocupación. Pero preocupación porque no sabíamos a quién proteger ni cómo proteger. O sea, hablamos de empresas pequeña, mediana y grande empresa, o sea, empresas de 5.000 trabajadores y no sabíamos cómo empezar a trabajar, ¿vale? Y a nivel de empresa, pues una locura. O sea, yo llevo una empresa de alimentación grande, bueno, no voy a decir el nombre por no dar propaganda, a nivel nacional, y esta empresa lo que hizo, vivir día a día con todas las modificaciones, como han dicho mis compañeros, porque es que las pautas iban cambiando cada 4 días. O
sea, las pautas del Ministerio y siguen cambiando, ¿vale? Ahora tenemos un protocolo del 7, del 19 y ayer 22 salió otro, con diferentes pautas. Entonces, tú asesoras una empresa y te das cuenta que a los 3 días tienes que llamar a esas empresas y decir, oye, esto ha cambiado. Entonces, inviable. Entonces, a nivel de la empresa de alimentación que yo comentaba, es que, a ver, empezamos en marzo. No había mascarillas, ni se deberían usar mascarillas. Ellos son reponedores, es alimentación, con lo cual ellos empezaron directamente con los famosos guantes, que los guantes ahora se ha visto que ya no valen para nada, y con la distancia, porque no utilizaban mascarilla. Pasamos un mes, seguíamos sin mascarilla y ellos tuvieron que hacer pantallas con cuadernos, o sea, con el plástico del cuaderno para proteger a sus trabajadores, hasta que llegaron las mascarillas. O sea, eso es la típica historia de una empresa que es que ya no sabía ni qué hacer, igual exactamente igual que los médicos de primera línea, que es que aprendieron ellos solos a luchar contra el COVID. O sea, ya no necesitan ni protocolos. Hay que meter corticoides porque van bien, pues metemos corticoides. Pues en las empresas ha sido lo mismo. O sea, los protocolos es que no nos guiaban, pero bueno, cada uno sentido común, cada uno hacía lo que podía y poco más. Y ahora mismo, pues nada, desde mi pequeño mundo de prevención, para mí ha sido la época más complicada a nivel laboral que he pasado, porque una locura, como sabe Germán, una locura. Ahora que hablas de una empresa alimentaria, va a decir menos mal que parece demostrado que el virus no se transmite por los alimentos, porque si encima tuviéramos transmisión alimentaria estábamos apañados. En todo caso, dentro de este panorama tan exigente, tan cambiante, ¿crees que los protocolos han ido mejorando desde marzo hasta hoy? Sí, los protocolos no es que hayan ido mejorando, pero han ido cambiando, ¿vale? En marzo, lo único que buscábamos nosotros, como he dicho antes, era proteger a las personas sensibles o vulnerables, que se llamó así por el Ministerio, porque según la definición, que me imagino que todos sabéis, la persona sensible o vulnerable no es una persona que se infecta con más frecuencia, sino que si se infecta sufre más complicaciones. Entonces, primordial, buscar a los sensibles. Las empresas nos mandaban un listado con todas las personas que tenían unas patologías determinadas por el Ministerio. Nosotros, según el Ministerio, teníamos un cuadrito y veíamos patologías, aparte de edad mayor de 60 años, embarazo, obesidad, fueron metiendo patologías diferentes y nivel de riesgo. El nivel de riesgo era lo que nos decían los técnicos de prevención. No es lo mismo una persona que está en una oficina rodeada de 2 personas en un despacho que un reponedor que está expuesto pues, a muchísimas cosas, ¿vale? Un conductor o tal. Entonces, según el nivel de riesgo, nosotros decíamos, lo valorábamos. Uno, pueden ir a trabajar, otro, tienen que utilizar equipos de protección y otro, adaptación de puestos. Si no había puesto, nosotros dábamos una documentación para ir a la baja laboral. Entonces, ahora mismo, lo que sí que hemos conseguido es que esa gente, ya la empresa sepa que son sensibles. Y hasta, por ejemplo, ahora que es segunda ola, las empresas tienen catalogados perfectamente a los sensibles. Y si empezamos, pues muy mal, toco madera, esa gente, la primera que se va a ir a casa es esa gente. Entonces, bueno, en marzo fue nivel sensibles y lo que estamos haciendo ahora, pues a partir de bajó la ola, seguimos con sensibles, empezamos con contactos estrechos, empezamos a hacer las pruebas en las sociedades de prevención y ahora lo que hacemos es contacto estrecho y seguimiento, que es pues hacer círculos, lo mismo que hace atención primaria. La empresa nos manda un trabajador PCR positivo y nosotros lo que hacemos es contacto estrecho, determinamos los contactos estrechos de ese trabajador para hacer círculos a su alrededor y así aislar y que la infección no se disemine. Aquí nos encontramos 3 problemas, ¿vale? Uno, que las pautas de actuación políticas no están unificadas. Entonces, yo me encuentro que llevo empresas de Barcelona, llevo empresas de Madrid y no actuamos igual. Eso es lo primero. Lo segundo es que la atención primaria está muy colapsada. Entonces,
si yo hablo de un contacto estrecho, a ese contacto estrecho se le tenía que hacer un PCR a las 24 horas y por problema de saturación se está haciendo a los 3 días y otros 3 días el resultado. Entonces, claro, se nos va mucha gente. O sea, yo creo que el problema está muy enfocado ahí. Se nos está yendo mucha gente encima asintomática. Porque si tú te encuentras mal, te metes en casa. Pero los asintomáticos se encuentran estupendo, no tienen síntomas. Entonces, hacen su vida normal, nadie les dice nada y se nos está escapando el virus mucho por ahí, que creo que un poco la segunda ola creo que viene por ahí. Y la tercera es lo que también hablábamos, la responsabilidad individual. Yo llamo a gente, la gente me cuelga el teléfono. O sea, yo les pregunto, ¿con quién has estado 48 horas antes para mandarle a una cuarentena, 14 días, que ahora lo van a bajar a 10? La gente me llega a colgar el teléfono y no me dice sus contactos estrechos. A la gente le llamo y me dicen, no, como yo he dado PCR negativo, yo estoy saliendo a la calle. Entonces, claro, mucha gente lo hace bien, pero otra gente necesita mucha responsabilidad, ¿eh? Lo que vemos en la tele sigue pasando y yo creo que hace falta mucha educación en la televisión. O sea, la televisión, perdonadme que me meta un poco en un terreno, es que tenía que dar más formación y más información veraz a los trabajadores, porque es que la gente se está liando. Entonces, pones la tele, contagios, 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 ya, pero informa. Tienes que informar lo que es un contacto estrecho, tienes que informar que la mascarilla se tiene que poner, como decíamos antes, todo el rato, no quitártela para comer, no sé. Me parece que tenemos 3 problemas importantes. O sea que una de las tareas de vosotros como organización es dar asesoramiento a las empresas en una tarea de lo que se ha llamado el rastreo, que se supone que también lo iba a hacer el sistema sanitario. Lo hace el sistema sanitario, pero nosotros también lo hacemos, claro. O sea, vosotros dais ese servicio a las empresas. Sí. Y ese servicio incluye pruebas médicas de prevención. Sí. Las empresas las aceptan, las invierten las cantidades que hagan falta en todo ello. Efectivamente. Yo, antes de explicar las pruebas, quiero recalcar, porque es lo primero que recalco en todas las empresas y los técnicos de prevención son lo primero que dicen, que por favor, lavado de manos, mascarilla y distancia. Esas 3 cosas juntas. Lo que nos estamos encontrando es que, por ejemplo, oficinas, que son trabajadores, pues usuarios de ordenador, me estoy encontrando, porque me están llegando muchos positivos, que como ponen la distancia, ponen el gel en la mesa, pero ya no se ponen la mascarilla. Entonces, nos estamos encontrando muchísimos brotes en las oficinas. Por favor, es que hay que hacer las 3 cosas, porque aunque cumplas la distancia, por ejemplo, en los colegios, aunque cumplas la distancia, tú te acercas a hablar con un compañero sin darte cuenta, a fotocopiar algo, estás con él hablando 15 minutos y ya eres un contacto estrecho y esa persona se tiene que ir 14 días a su casa. Entonces, pues es lo que yo siempre, las 3 cosas, vamos, lo más importante. Y luego ya el tema pruebas. A ver, el tema pruebas va un poco en función del objetivo de la empresa. A ver, se puede hacer un PCR el PCR vale para puntualmente. Tú haces un PCR y en 3 días siguientes ya no te vale ese PCR porque tú puedes infectarte del virus. Entonces, hay empresas que, bien sea por empresas clientes que les obligan a llevar un PCR, bien sea por trabajadores que van de viaje que les obligan a llevar un PCR, o bien sea, por ejemplo, el fútbol. Nosotros llevamos el club, el Barcelona, y es PCR a todos los futbolistas todas las semanas, o MotoGP. Todas las semanas hacen un PCR. Entonces, las pruebas son según el objetivo que quiera la empresa. Otro objetivo es, hay empresas que quieren conocer la inmunidad de sus trabajadores. Para eso es la serología ELISA o los test rápidos. Los test rápidos ya se ha demostrado que mucha efectividad no tienen, ni mucha sensibilidad. Ahora está serología ELISA, que es lo que mide los anticuerpos, que ahí, pues bueno, la empresa ve si tienen infección aguda porque la IgM es positiva, a continuación se haría un PCR, y si tienen IgG positiva, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes. Esa gente se supone que está protegida, con lo cual
si tienen que irse a cuarentena, si tú tienes un 2% de la empresa con IgG positiva, esa gente, según el Ministerio, no se tiene que ir a cuarentena, con lo cual la empresa ha recuperado trabajadores que no se tienen que ir a casa. Entonces, bueno, me parece una buena forma, la verdad, de saber la inmunidad de los trabajadores, contando con que no sabemos todavía cuánto duran esos anticuerpos, no sabemos si 3, 6 meses. Ese es un handicap que tenemos ahí. Ahora se está hablando, hay estudios muy recientes ya y bastante importantes que hablan de una inmunidad celular en vez de humoral. La humoral es la de los anticuerpos, la celular es la de los linfocitos, que yo espero que la gente, sobre todo asintomáticas y que no tenga anticuerpos, sí que funcione la inmunidad celular para no volverse a contagiar. Y el único punto, el único punto de luz que yo veo aquí ahora un poquito es lo que hablaba también antes con mi compañero, que es el tema de los test rápidos de antígenos. Creo que gracias a Dios, y tengo ahí un punto de esperanza, el único que tengo, es que gracias a esos test antigénicos se puede aislar más pronto a la gente, porque si tú aíslas en 48 horas a la gente, se van quedando todo el mundo aislado, entonces no se expande el virus, que de eso se trata. Entonces yo confío en esos test que se empiecen a utilizar. Ha dicho mi compañero que es muy fiable y que si es positivo, con lo cual, bueno, pues, resumiendo, el asesoramiento que hacemos es global a las empresas, pero yo cada reconocimiento que hago, yo intento, ya no es un reconocimiento, es una charla. O sea, yo les meto a todos los trabajadores que veo yo al día, es, por favor, poneros la mascarilla, por favor, cuando comáis, porque lo habíamos comentado antes, está habiendo muchísimos positivos en empresas por las comidas. La gente se tira 8 horas con la mascarilla puesta, se van a comer con los compañeros en la construcción, donde sea, se quitan la mascarilla y las 8 horas que han pasado agobiadísimos con la mascarilla, cogen en un minuto. O sea, se han perdido. Comidas familiares, comidas. Entonces, yo a los trabajadores les inculco mucho la educación. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas los que han seguido esta sesión, os quería plantear un par de cosas a este grupo de 4 que representáis diferentes aspectos relacionados con el problema de la prevención. El primero, ¿cuál es vuestra opinión sobre la revisión de la duración de las cuarentenas? Ya se sabe que las cuarentenas, pues, cuanto más cortas sean, más baratas, porque claro, es muy caro. Y si fuera una cuarentena de verdad, 40 días, ya podíamos imaginarnos lo que significaba en las épocas en que se acuñó el término, ¿no? Aquí la cuarentena se ha establecido en esos 14 días y ahora está en revisión y hay mucha polémica y yo creo que cada uno de vosotros puede tener un punto de vista. Yo tengo una anécdota también personal. Tengo 2 hijos que viven en Suiza y he sabido de algún caso, no de ellos, pero que han llegado de España. Suiza puso a primeros de agosto una cuarentena de 10 días a los que venían de España, 10 días, no 14, y además contaba el día que llegabas, con lo cual era una cuarentena más tolerable. Y sé de algún caso de personas que cuando les faltaban 10 horas para terminar la cuarentena, pues han salido a un parque con los críos, a un sitio abierto. La multa por 2 niños y un padre que salieron fue de 30.000 francos suizos, unos 28.000 euros. Que se dice pronto, ¿no? Eso es un país que se lo ha tomado, vamos, si en España la emprendieran con esas, pues estaríamos en una situación tremenda. Evidentemente quería saber vuestra opinión sobre este tema y también quería otra pregunta. ¿Cómo mejoraríais a la población en general y en las empresas e instituciones? Porque yo creo que hay muchísima información, todo el mundo habla de las PCRs y tal, pero no todo el mundo trata de esto de una forma adecuada. Tenéis
minuto y medio cada uno para comentar estas dos preguntas que os he lanzado, por favor. Rafa. Bueno, mi opinión personal, a mí me parece bastante acertado la reducción de los 14 días a los 10 días por la información que tenemos virológica. La probabilidad de que el virus que estamos detectando más allá de ese tiempo, de que sea viable, bueno, es baja. Y por lo tanto, esa reducción tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios más importantes es el cumplimiento precisamente de esa cuarentena. Si la alargamos a 14 días, es más difícil que en el horizonte la cumpla el trabajador o la persona, pero si la bajamos a 10 días va a ser más fácil que cumpla esa cuarentena y por lo tanto yo tengo esa opinión favorable. Ojo, como siempre, no vamos a excluir el 100% de los casos, es decir, que habrá alguna probabilidad de que pueda haber esa transmisión, pero los beneficios que pueda tener esa reducción, yo estoy absolutamente de acuerdo. No estoy tan de acuerdo a bajarlo a 7 días o incluso a 5 días, como han dicho. Nos falta evidencias para poder actuar de esa forma, pero 10 días es un compromiso que me parece adecuado en estos momentos. Y en la educación y la información a la población y a los trabajadores, ¿ves algún punto de mejora así? Sí, por supuesto. Ha sido señalado antes por Mónica bueno, yo creo que no se está dando suficiente información a través de los medios de comunicación. Bueno, hablaban de que si los youtubers, a la gente joven, bueno, eso podrá llegar a una parte de la población, pero la población sigue viendo la televisión y yo creo que es lo más fácil. Siempre ponemos el mismo ejemplo, que ha sido la prevención de los accidentes laborales, ¿no? Y lo hemos relacionado muchas veces con la resistencia a antibióticos. Ya nos hubiese gustado campañas publicitarias tan agresivas o tan visuales como la de la prevención de los accidentes de circulación, que nos hubiese gustado para la resistencia a antibióticos, y yo creo que debería ser machaconamente los mensajes, por muy duros que sean, ¿no? Incluso, lamentablemente, se han criticado algunos anuncios de televisión que habían preparado algunas comunidades autónomas de distinto tipo a lo largo de España, precisamente por su agresividad. Yo creo que eso no es malo, eso tiene que llegar a la población. Yo creo que es importante hacerlo. Germán, minuto y medio para las dos cuestiones, por favor. Bueno, desde el punto de vista de la cuarentena, yo soy el único no sanitario en este elenco de profesionales, con lo cual, evidentemente, poco tengo que añadir a ese respecto. Y si el doctor Cantón dice que le parece adecuado, evidentemente, a nosotros desde el Grupo Previn nos parece igualmente adecuado, y sobre todo por el aspecto que he comentado al final, ¿no? Del conseguir el cumplimiento. Al final vuelvo a insistir en el tema de la cultura preventiva y el ejemplo que ponías tú, César, respecto de Suiza y de España, ¿no? El efecto coercitivo de la multa y el efecto también coercitivo que implican campañas, como comentaba también Rafael, al respecto de los accidentes de tráfico. Creo que tenemos mucho terreno todavía por hacer desde el ámbito de la concienciación, de la formación y de la información. Y bueno, vuelvo a insistir, la prevención de riesgos laborales va de cultura preventiva y tenemos que conseguir esa cultura preventiva. Yo en muchas charlas, muchas ponencias que hablo de prevención de riesgos laborales, pues para hablar de esto de la cultura preventiva, y muchas veces soy así tremendamente franco, incluso vehemente, es una cuestión de, yo lo digo de mí mismo, digo, yo no tengo cultura preventiva. Digo, yo profesionalmente, como llevo 23 años trabajando, por fuerza de mi trabajo, pues bueno, he adquirido experiencia preventiva, pero no tengo cultura preventiva. ¿Por qué? Y permitidme la expresión, porque no la he mamado. Y eso es lo que ha pasado en España. En España no ha habido cultura preventiva, no se ha mamado. Igual que no había cultura de seguridad vial. Ahora esa cultura de seguridad vial, como consecuencia de los esfuerzos informativos, de los esfuerzos realizados por la Dirección General de Tráfico, se tiene. Y eso lo vemos cuando nos montamos en un coche. Al montarnos en un coche, mi padre no se pone el cinturón de seguridad hasta que el coche no ha avanzado un poco. Yo tardo también un poquito más en ponérmelo, pero mi hijo, que desde el principio le poníamos en la silla con el cinturón de seguridad, es montarse en el coche y ponerse el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque eso ha tenido efecto desde pequeño y ha adquirido esa cultura. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y los ejemplos, podríamos poner ejemplos de todo tipo en respecto de países como Alemania, como Suiza, respecto de lo que hacemos nosotros aquí en España. Y bueno, ahí insistir con los medios de comunicación, con todos los organismos públicos, administraciones, para seguir reforzando los mensajes de concienciación, de información y de formación en materia preventiva. El micrófono, César.
Sí, es que noto que mejora todo cuando apago mi micrófono. Mónica, las dos preguntitas. Ahora tú. Mónica. Yo también estaba silenciada, por si acaso. Yo con el tema de la cuarentena también estoy de acuerdo. Igual que comentaba Rafael, a mí me parece que 10 días es una reducción prudente. Irnos a más reducción creo que todavía no es seguro. O sea, no hay evidencia que nos diga, vale, con los 10 días se nos puede escapar algún caso. Pero si reducimos el número de días, creo que puede ser más perjudicial que beneficioso. Y el hecho de reducir la cuarentena, por supuesto, va a hacer que esos asintomáticos intenten seguirla un poco más. Porque efectivamente la gente se encuentra bien y como no tenemos a un policía en la puerta de casa que nos tenga que controlar, ni al de Suiza que nos vaya a poner los 38.000 de multa, pues entonces la gente hace un poco lo que la conciencia le dice y la conciencia no siempre le dice todo lo que debería de decirle. Respecto a las campañas de educación, creo que son fundamentales, que por parte del Ministerio de Sanidad a nivel nacional deberían de hacer campañas divulgando e insistiendo machaconamente las consecuencias, lo mismo que han hecho con las campañas de tráfico, las consecuencias del COVID, esas imágenes impactantes que también nos han dado con las campañas de dejar de fumar, para que la gente se conciencie de qué es efectivamente lo que pasa dentro de los hospitales cuando hay que entrar, a ver si de esa forma nos concienciamos, porque está claro que solo con que nos lo cuenten no termina de ser efectivo y hay que concienciar a la gente, porque el riesgo lo tenemos en la calle, no solo dentro de los hospitales. Alicia. Yo completamente de acuerdo en los 10 días porque no se cumplen los 14, lo tengo comprobadísimo. Y con respecto a la información, yo haría campañas, lo siento, pero muy duras. O sea, muy duras, porque lo que yo he notado en esta pandemia es que hay dos grupos de gente. Un tipo de gente que tiene mucho miedo, pues porque ha tenido algún familiar, algún conocido, o sea, lo ha sentido de cerca, y otro grupo de gente, happies, como yo les llamo. O sea, esto no va conmigo, no me va a tocar. Entonces, claro, si ellos no ven imágenes, ellos ven contagiados tal, la gente o lo sientes de cerca o te informan. Pero si no, es que parece como que a ti no te va a tocar. Durante estos meses y sigue pasando. Entonces, de acuerdo con los tres en las dos cosas. Un último comentario que se me ocurre. Realmente, si se pudiera reducir incluso de los 10 días acompañando de alguna prueba sencilla. Por ejemplo, el test antigénico y demás. Vamos a ver. Esto es una cuestión para la reflexión, no nos da tiempo. Ahora ya vamos a entrar en las preguntas. Voy a dar paso a Pedro López de IMF para que nos formulen las preguntas. No sin antes recordar a todos los que están participando a través de Facebook que al final tienen una encuesta que agradeceríamos mucho que la contesten, porque es un ejercicio que nos sirve de mucho para mejorar estas actividades. Por tanto, cuando ya cerremos, por favor, contesten a la encuesta los que están siguiendo este coloquio. Pedro López Díaz, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Tenemos un par de cuestiones en redes sociales. La primera, ¿consideráis que los hospitales cuentan con una estrategia sólida en PRL? ¿Están realmente preparados para los rebrotes? A ver, los dos de hospital podéis comentar. Vamos a ver, uno no puede decir que está preparado siempre al 100%, porque pueden cambiar el tipo de agentes que podamos tener, ¿no? Pero yo creo que estoy absolutamente convencido que estamos mejor preparados que en diciembre del año pasado. Y ojo, en diciembre del año pasado estábamos mejor preparados, pues poner una fecha, que en el año 2008. Aquí ha habido distintos momentos que han sido importantes, ¿no? La gripe pandémica que tuvimos en su momento,
El ébola también, que afectó prácticamente a muy poquitos pacientes, que encima los trajimos y hubo una transmisión ahí, bueno, pero eso también hizo que se pusiesen protocolos en marcha, ¿no? Las unidades de alto aislamiento, y empezó a haber una cultura. Yo creo que esa cultura la tenemos ya, afortunadamente, ahora, y esto, yo creo que, si me permitís, debe formar parte del patrimonio de los hospitales. No se puede desaprovechar esa cultura que se ha creado, y por lo tanto debemos continuar en el ejercicio de la prevención de los riesgos laborales. Yo añadiría a lo que ha dicho Rafael, vamos, estoy completamente de acuerdo con él. Al 100% no podemos decir que estamos preparados, pero estamos mucho mejor preparados. Los trabajadores están informados, los trabajadores están formados, a los trabajadores se les reentrena. Y yo añadiría una cosa, no debemos de perder de vista que el resto de patologías, aparte del COVID, siguen estando en los hospitales. No solamente tenemos que protegernos frente a los pacientes COVID positivos, las tuberculosis siguen existiendo, las varicelas siguen existiendo, ese tipo de patologías siguen estando ahí, y los profesionales también tienen que saber protegerse frente a esos otros microorganismos que parece que a día de hoy han desaparecido y lo único que nos importa es si la PCR del paciente es positiva o negativa. Y entonces, pues bueno, los profesionales sanitarios no deben de perder de vista, y nosotros hacemos muchísima hincapié cuando seguimos formando profesionales, porque en el momento en el que hay nuevas incorporaciones en el hospital se hacen nuevas formaciones. Ahora se acaban de incorporar los MIR de este año con todo el retraso del mundo, se les hacen formaciones también, y no hay que perder de vista que el hospital siempre ha tenido microorganismos, siempre ha tenido patologías, y tenemos que seguir protegiéndonos y estando protegidos también frente a esas patologías. Pedro. Muchas gracias. También tenemos una segunda que nos dicen: ¿el personal sanitario que se contrató durante la pandemia, creéis que será temporal o lo van a mantener por temor a más olas? Eso me temo que en este panel no podemos expresar opiniones de lo que deberían hacer. No, pero César, no he entendido muy bien la pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que preguntan exactamente? Yo entiendo que si el personal contratado... Lo que yo entiendo es que durante la pandemia hubo contratos, esos contratos COVID que en su momento dijeron que se iban a rescindir, que posteriormente se renovaron hasta 31 de diciembre y que pues no, que me encantaría que tengamos mucho personal sanitario para atender a todo el mundo en los hospitales y que le renueven el contrato a todo el mundo, pero eso no forma parte de nuestra potestad. Ya, bueno, hay contratos que se quedan ya hasta el 31 de diciembre y no sabemos qué va a pasar más allá del 31 de diciembre. No tenemos la bola de cristal ni la capacidad de decisión. Yo creo que aquí sí procede un comentario que llevábamos expresando como una doctrina que en España tenemos muy buen sistema sanitario, tenemos algunas tareas enormemente avanzadas, tratamientos de vanguardia, grupos destacadísimos, investigadores de primerísima algunos, y además cobertura universal. Entonces, decíamos como paradigma, el sistema sanitario español es magnífico. Esta pandemia ha puesto de manifiesto una cuestión que es muy clara. Está muy basado en unos incentivos y unas retribuciones muy limitadas para los profesionales, mucho más limitadas que en otros lugares, y claro, cuando se ha hecho falta tomar medidas de emergencia, incorporar más personal, incorporarlo con estabilidad, pues se han puesto de manifiesto estas debilidades. Esto es para los gestores públicos y los políticos que se apliquen a mejorar el sistema, porque efectivamente para muchísimos profesionales es mucho más rentable y mucho más atractivo económicamente irse a otros países, y algunos no tan lejanos como Portugal y no tan diferentes. Entonces, esa es una de las cuestiones que hemos padecido en nuestro sistema sanitario, que por otro lado no es un sistema único, sino son 17 sistemas por la Organización de las Autonomías.
Pero bueno, eso quienes estamos aquí como ciudadanos podemos proponerlo y formularlo y reclamar que se tenga muy en cuenta, pero no tenemos capacidad de decisión, creo yo. ¿Hay más preguntas, Pedro? Muchas gracias. No, eso es todo. Muy bien, pues si ya no hay más preguntas, lo único que resta es agradecer a todos la participación. Yo creo que ha sido una sesión en que se han contrastado muchas cuestiones. Hemos podido poner sobre el tapete algo que va desde lo que es el sistema hospitalario, digamos, puro y duro, que ha tenido que luchar denodadamente con un problema sobrevenido, que es una pandemia que, no nos olvidemos, surge en China, porque no lo vamos a decir así, surge en China y de ahí se exporta a todo el mundo y habrá que valorar qué ha pasado con más precisión, pero que el sistema hospitalario ha tenido que enfrentarse con una crudeza de miedo, pero que todo esto ha afectado a todos, a las empresas, a las entidades que las asesoran, a quienes tienen que formular normativas, protocolos, incluso leyes y demás, y que nuestra sociedad pues tiene que aprender, porque la prueba ha sido muy, muy dura y no está ni mucho menos superada. Estamos en plena situación en donde volvemos a algo que temíamos mucho y que esperemos que con medidas enérgicas se pueda por lo menos paliar en este segundo rebrote. Pero mientras tanto el papel de todos, y por todos se entiende todos, los medios de comunicación hasta el ciudadano de a pie que se conciencie y que aprenda que lo que tiene que hacer, pues es fundamental. Muchas gracias y a quienes han seguido el seminario, por favor, que completen la encuesta. Muchas gracias a todos.